Bien, dijimos que vamos por el cuarto párrafo de este capítulo 18, que tiene que ver con la seguridad de la salvación. Anteriormente hablamos acerca de la alcanzabilidad o de la capacidad de la seguridad de la salvación de poder ser alcanzable. Y al margen de esta enseñanza dijimos que hay una dificultad para alcanzar la seguridad. Hablamos acerca de la provisión doble que el Señor nos ha dado y concluimos con el deber que tenemos nosotros como cristianos de alcanzar esa seguridad. Entonces concluimos anteriormente diciendo que el numeral 1 de este párrafo nos muestra la dificultad que hay en la vida cristiana en obtener la seguridad de la salvación, en virtud de que esta es una gracia de la esperanza y no de la fe. Dijimos que no viene automáticamente cuando un hombre cree, sino que se alcanza con el tiempo. Por lo tanto, esa seguridad no es automática, sino que debe haber un esfuerzo personal por alcanzarla. Y ahí es donde está la dificultad de alcanzar esa seguridad, ¿verdad? En el esfuerzo personal por alcanzarla. Luego dijimos que el numeral 2 nos brinda el consuelo al darnos a conocer que Dios nos ha provisto de los elementos necesarios para alcanzar dicha seguridad. ¿Y cuáles son esos dos elementos? El primero es el espíritu de adopción que recibimos por medio del Espíritu Santo, y el segundo son los medios ordinarios de gracia. ¿Por qué ordinarios? Porque no son extraordinarios, no son místicos, no son sobrenaturales, sino que son hábitos normales, piadosos, ordinarios, que requieren nuestro esfuerzo, que requieren nuestra disciplina y que requieren nuestra constancia en la práctica de ellos. Finalmente, el numeral 3 nos hace dos observaciones finales en cuanto a la búsqueda de la seguridad de la salvación. Nos dice, la primera es que es un deber universal de todo creyente buscar la seguridad de la salvación. Y la segunda es que tenemos grandes alicientes o grandes motivaciones para buscarla, pues contribuyen a nuestro consuelo, a nuestra fortaleza y principalmente para la gloria de Dios. Entonces, tenemos un solemne deber en buscar esa seguridad de la salvación. Algunas de las aplicaciones decíamos es que, por ejemplo, ¿por qué es necesario buscar esta seguridad de la salvación? Porque un nuevo nacimiento que solamente nos sirve de decoración, que solamente nos sirve para cumplir con un status quo, pero que realmente no se manifiesta en esta vida con poder, realmente es un nuevo nacimiento insípido. Pero el nuevo nacimiento que el Señor nos ha dado es el poder de Dios para la salvación. Entonces tenemos que buscar tener esa seguridad de que si hemos nacido de nuevo, que nosotros efectivamente podamos ver, podamos decir, podamos comprobar que hemos nacido de nuevo, con el propósito de vencer el pecado en nuestra vida, con el propósito de tener gozo en el presente, con el propósito de vivir la vida espiritual que el Señor nos ha mandado a llamar. Entonces, en esta ocasión vamos a ver la variación en la seguridad. Y dentro de este tema, hay tres subtemas que son el hecho de su variación. De hecho, este inciso A ya lo hablamos ampliamente en ocasiones anteriores, cuando decíamos que nuestra seguridad se puede ver interrumpida o disminuida a causa de las pruebas, de las tentaciones y de las vicisitudes de la vida. Pero vamos a enfocarnos más que todo en el inciso B, que tiene que ver con las razones de su variación, y finalmente el inciso C, que son los límites de su variación. Así que, en primer lugar, comencemos por leer qué nos dice este párrafo 4. No sé si alguien me quiere ayudar a leer. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser
de diversas maneras: zarandeada, disminuida e interrumpida, como por la negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste el espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Amén. Entonces, vemos en el primer inciso, acá en que la seguridad de la salvación puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida. Como les dije anteriormente, ya hemos cubierto de manera amplia este tema en el que nos centramos en estudiar cómo nuestra seguridad de la salvación puede ser interrumpida. Pero a continuación nos dice este párrafo cuáles son las razones para esa interrupción. Nos habla de la negligencia, nos habla del pecado, nos habla de la tentación y nos habla por retirarle Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. ¿Verdad? Y finalmente nos muestra los límites de esa variación, que aunque hay una variación que viene a causa de estas cosas, hay un límite, y ese límite es el que Dios pone, y es el hecho de que nunca quedan destituidos de la simiente de Dios, de la vida de la fe, del amor de Cristo y de los hermanos, de la sinceridad del corazón, de la conciencia de deber, por los cuales mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida. Aunque nuestra seguridad de la salvación se mire zarandeada, disminuida, interrumpida, vamos a ver que con el tiempo puede ser revivida, si es que nosotros verdaderamente hemos sido salvos, puede ser revivida por la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que puede revivir esta seguridad en nosotros, de la misma manera que es el Espíritu Santo que preserva a aquellos que se mantienen en un caminar íntegro. Entonces, estas son las tres cosas que vamos a ver aquí en este estudio de esta noche. Comencemos por, como dije, por la segunda, que son las razones de la variación. Puesto que los aspectos de este párrafo, ya los vimos anteriormente, pero se nos mencionan 4 razones para que haya esta varianza o esta fluctuación en la seguridad de la salvación. En primer lugar, nos dice la confesión, la negligencia. La negligencia, rehusarse a hacer lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, el pecado. Cuando el pecado llega a nuestra vida, ciertamente la seguridad de nuestra salvación puede verse menguada. En tercer lugar, la tentación repentina, y vamos a ver a qué es lo que se refiere realmente la confesión cuando está hablando acerca de la tentación repentina. Y en cuarto lugar, que Dios retire la luz de su entendimiento momentáneamente a sus hijos. Y vamos a ver cómo es que sucede eso. Así que miremos la primera razón por la cual hay una variación en nuestra seguridad de salvación. La negligencia. Definitivamente podemos estar de acuerdo en que la negligencia en general puede viciar nuestra seguridad de la salvación. ¿Qué es negligencia? Negligencia es un descuido o una falta de cuidado. Muchos cristianos piensan que una vez que son cristianos, una vez que creyeron, se van en piloto automático hasta el cielo y no tienen que hacer nada más. Y Pablo nos dice, cuidar con temblor y con temor la salvación, no porque la salvación se pierda, sino que porque nosotros somos llamados a vivir de acuerdo a nuestra profesión
de fe. Y eso requiere que seamos diligentes. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No significa que porque somos salvos, vamos a caer en una total desidia esperando que Dios haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Si ese es el caso, nosotros estamos cayendo en uno de los extremos de los cuales este capítulo está tratando de guardarnos. Y eso es de la falsa enseñanza de los arminianos, ¿verdad? Que dicen salvo siempre salvo. Si la salvación no se pierde, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no es así. Porque soy salvo, tengo el deber de vivir como un cristiano, como lo hemos venido estudiando estos 2 domingos pasados, con un nivel de excelencia que realmente testifique que soy cristiano. Porque si no, ¿de qué me salvó entonces Dios si soy igual que el mundo? ¿Verdad? Entonces la negligencia es el descuido de lo que nosotros como cristianos tenemos que guardar. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? La palabra. Un cristiano verdadero se ocupa de leer diaria y diligentemente la palabra del Señor. Un cristiano verdadero se ocupa también diaria y diligentemente de orar. Orar por él, orar por los hermanos, orar por los diferentes motivos que hay en medio de la congregación, de su iglesia local. También de mostrar efectivamente su liderazgo. Como hombre casado, conduciendo a su esposa y a sus hijos hacia la adoración familiar. Como soltero, en dar un buen testimonio y llevar a otros al conocimiento de Cristo. También debemos ser diligentes en la lucha contra el pecado. Como dijimos algunas semanas atrás, no se trata de ir domesticando nuestros pecados para aprender a vivir con ellos, sino que tenemos que irlos venciendo. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El día perfecto es cuando el sol está perpendicularmente en relación con la tierra. Entonces los rayos caen directamente y no hay sombra de variación. Eso es al mediodía para nosotros, ¿verdad? En ese momento el día está en toda su plenitud. Así es la senda del cristiano. Vamos subiendo como los grados del sol, vamos subiendo, 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 hasta que llega a mediodía en punto, en que la luz alumbra perfectamente y no hay sombra de variación en nosotros. Nuestra vida cristiana tiene que ser caracterizada porque vamos avanzando y porque vamos venciendo el pecado. Y cuando venzamos ese pecado, otro se va a manifestar que tenemos que vencer y tenemos que seguir venciendo esos pecados y luchando contra esos pecados hasta que Cristo venga por nosotros y seamos transformados con un cuerpo incorruptible. ¿En qué otra cosa tiene que ser diligente el cristiano? En el evangelismo. ¿Por qué tiene que ser diligente un cristiano en el evangelismo? Porque el Señor le ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y le predicaran el evangelio a toda criatura y les enseñaran a guardar todas las cosas que Él ha mandado. Y luego bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Compartir el mensaje del evangelio con otras personas es la comisión que el Señor nos dejó. Entonces, como cristianos, si nosotros nos identificamos como cristianos, es nuestro deber, dado por Cristo, ir y evangelizar a otros, ir y cristianizar a otros. Así que tenemos que ser diligentes en estas cosas. Abandonar cualquiera de estas es caer en negligencia. Y si caemos en negligencia, la seguridad de nuestra salvación se va a ver disminuida, zarandeada, impedida y todo lo demás que hemos visto anteriormente. Segundo lugar, el pecado. Un pecado especial puede robarle al creyente la seguridad. Estamos hablando de pecados que quizás no son escandalosos,
pero que ciertamente traen cierto tipo de vergüenza y culpabilidad a la vida del creyente. Un pecado tal tiene la capacidad de hacernos menguar en nuestra seguridad de la salvación. Tenemos algunos pasajes como el Salmo 51, versículos 8, 12 y 14. Si alguien me ayuda a leer. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Helen. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hermano Rigoberto. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Amén. En este salmo el salmista está hablando a Dios y pidiéndole que escuche su ruego, que escuche su oración, porque se siente abrumado con el pecado que ha guardado y que no ha confesado a Dios. Y ese pecado que ha guardado le ha robado el gozo de su salvación. No es que ese pecado lo hizo dejar de ser salvo, sino que ese pecado le robó el gozo de la salvación. Y por eso en el verso 12 él dice, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Luego reafirma en el verso 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Es un clamor que hace el salmista para que Dios perdone su pecado, que lo libre de la culpa y que pueda experimentar nuevamente ese gozo que tenía en su salvación. Entonces, definitivamente, por lo que muestra el salmista acá, el pecado sin duda tiene esa capacidad de disminuir nuestra seguridad de salvación. Otro ejemplo, Efesios 4:30. Danelli, si me ayuda a leer. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si Pablo llama a los efesios a contristar al Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo puede languidecer en nosotros a causa del pecado. ¿Por qué? Porque las voces del pecado, la culpabilidad, la acusación y todas las cosas son más audibles que el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, hablando a través de su palabra. Entonces, cuando el pecado está entronado en nuestro corazón, el espíritu está contristado, porque quien está reinando en nuestra vida en ese momento es el pecado y no Dios. Entonces, la advertencia que Pablo hace a los efesios es que no contristen al Espíritu Santo pecando, que el pecado no llegue a manifestarse en nuestra vida, que el pecado no tome un lugar prominente en nuestro caminar. Entonces, definitivamente podemos ver por la Escritura que el pecado puede llegar a disminuir nuestra seguridad de la salvación. En tercer lugar, la confesión nos habla a nosotros de una tentación repentina. ¿A qué se refiere esto de una tentación repentina? Una tentación que es un impulso de pecado, no el hecho en sí, puede llegar a interrumpir la seguridad del creyente. Y al distinguir tentación de pecado, los autores de la confesión lo que se proponen es que pensemos aquí no en ceder a la tentación y al pecado, sino que es una prueba o tentación a la maldad que nos abruma por un tiempo, hace estremecer la constitución emocional del creyente de tal manera que cuestiona su seguridad. Una tentación es diferente al pecado, mis hermanos, al pecado consumado, en el hecho de que la tentación puede estar rondando nuestra cabeza por mucho tiempo sin que necesariamente
el pecado llegue a consumarse. Entonces, una tentación de tal magnitud es capaz de afligirnos y es capaz de contristarnos y hacernos sentir mal. Cuando la Biblia narra acerca de los hijos de David en Primera de Samuel, creo que es antes del capítulo 13, en el capítulo 13 está la caída de David, pero antes de eso habla acerca de sus dos hijos, Amnón y Tamar, que Amnón violó a Tamar. Un hijo de David violó a su otra hija, pero dice que el enamoramiento de este hombre por su hermana era tal que pasaba afligido y enfermo. Y por estar enfermo fue que su hermana lo fue a ver y ahí fue donde él se aprovechó de ella. Pero la tentación estaba tan arraigada en su mente y en su corazón que llegó a afligirlo tanto que lo llevó al punto de la enfermedad. O sea, a eso se refiere con este tipo de aflicción, que nos abruman tanto y nos hacen pensar. Muchas veces no tiene que ser necesariamente sexual. Puede ser también económica. Alguien que tiene un gran compromiso financiero y no sabe cómo hacer, y la idea de sustraer ilegalmente una cantidad de su trabajo ronda la cabeza de día y de noche y empieza a maquinar y cómo lo hago y voy a esperar a que se salgan y a esta hora no hay nadie y las cámaras están viendo o sea, el pensamiento y la tentación de cometer ese pecado ronda la cabeza y lo hace estar intranquilo. De ese tipo de tentaciones estamos hablando. Ese tipo de tentaciones pueden llegar a reducir en nosotros la seguridad de la salvación. Y el texto que cita la confesión para hablar acerca de esto nos da mucha claridad de que efectivamente de eso es lo que se está hablando acá. Por ejemplo, mire el Salmo 31, 22. Alejandro, si me ayuda a leer. Decía yo en mi pregunta, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú viste la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. Decía yo en mi premura, dice el salmista, cortado soy de delante de tus ojos. Este hombre lo que estaba diciendo, seguramente ya no soy salvo por pensar de esta manera, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. ¿Sí? La tentación era tan grande en su mente que llegó a pensar incluso que ya no era salvo. Eso es como cuando una tentación hace languidecer en nosotros esa seguridad de la salvación. Mire los versos del 4 al 8. Carlota, si me ayuda a leer. Salmo 77, 4, 8. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio. Los años de los siglos me acordaban de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acordado perpetuamente su promesa? Se ha acabado perpetuamente su promesa. El libro de los Salmos, hermanos, es tan hermoso porque el libro de los Salmos nos ofrece a nosotros todo el espectro de las emociones humanas. ¿Y quién no se ha sentido en algún momento de su vida de la misma manera como el salmista está describiendo acá? Tan preocupado por una situación que no puede ni pegar los ojos en la noche. Son las 5 de la mañana y todavía está cavilando y pensando en ese problema. El salmista dice, no me dejabas pegar los ojos. Me acosté de noche y cuando me di cuenta ya era de día y seguía pensando en ese problema. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Estaba pensando, ¿a dónde fue que comenzó este problema? Quizás si me hubieran criado mis papás de una manera diferente, si hubiera vivido en otro lado, si me hubiera ido a vivir con mis abuelos o con mis tíos o esto y el otro, si me hubiera ido mojado para los Estados Unidos,
no hubiera pasado esto? Cavilando y recordando cuál fue el punto de inflexión. Me acordaba de mis cánticos de noche cuando oraba al Señor y le pedía por algo. Y mi espíritu inquiría, dice. Pero después llega el razonamiento, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Por qué se hacía estas preguntas el salmista? Porque seguramente así se sentía a causa de la tentación que había en su mente. ¿Será que Dios ya no me perdona? ¿Será que Dios ya no me quiere? ¿Será que Dios no tiene nada que ver conmigo? Y definitivamente, al leer el resto del Salmo, vemos que es consolado por la palabra del Señor. Tenemos otro ejemplo en el Salmo 116, del 7 al 11. Mauro, si me puedes ayudar. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Este hombre estaba afligido también en su espíritu. Pero esta es ya la reflexión final después de darse cuenta de que el Señor no lo ha abandonado, de que el Señor no lo ha desechado. Y dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Este hombre pudo encontrar consuelo en la palabra del Señor para poder afirmar sus pasos y sacar de él la aflicción que traía la tentación a su mente y a su corazón. En cuarto lugar, la cuarta razón por la que nuestra seguridad de salvación es variable es porque Dios retira la luz del entendimiento de aquellos que persisten en pecar tercamente. El hecho de que Dios en su soberanía retirara su favor y así produjera una falta de seguridad, también lo consideraban los puritanos posibles. Para los puritanos era un gran tema de que si alguna persona siendo salva andaba pecando libremente, entonces sería seguramente porque Dios ha retirado la luz de su entendimiento para hacerlo andar en tinieblas. Muchas veces, mis hermanos, necesitamos ser revolcados por el pecado para poder venir nuevamente y darnos cuenta que somos del Señor y que fuera del Señor nada somos y nada podemos hacer. Muchas veces nuestra propia seguridad y nuestra propia justicia nos hace pensar que somos infalibles, pero el Señor permite que seamos revolcados por el pecado para que no pongamos nuestra esperanza en nuestra propia autojusticia y que dependamos siempre de Él, que seamos humillados, como dice el salmista también, bueno me es haber sido humillado, para que no me olvide yo de tu ley. Entonces, muchas veces Dios hace eso. Los autores de nuestra confesión estaban de acuerdo con esta postura de los puritanos. Y cuando nosotros vemos, porque alguien puede decir, pero ¿cómo es posible que Dios vaya a hacer eso? Retirar la luz de su entendimiento para poner a los hombres en un camino de tinieblas. Vamos a ver alguna serie de pasajes que nos dicen que precisamente sucede eso con el propósito de la corrección, con el propósito de llevarnos nuevamente hacia su misericordia. Número 6:24, la oración sacerdotal de Aarón sobre los hijos de Israel. Dice algunos versos anteriores, y así bendecirás a los hijos de Israel.
Y esta es la oración que Aarón tenía que hacer. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La oración sacerdotal para el pueblo de Dios era que el Señor siempre pusiera su rostro sobre ellos. Es decir, que la luz del entendimiento del Señor siempre iluminara sus conciencias y sus corazones. ¿Por qué razón oraban así? Solo porque sonaba bonito. No, el Señor dijo que esta era la manera en que tenían que orar por los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque el pecado puede hacer que el Señor retire la luz de nuestro entendimiento. Y algunos versículos que nos hablan también acerca de esto es Salmo 27:9. De nuevo el salmista expresando los sentimientos que alguno de nosotros ha sentido más de alguna vez. Miren lo que dice el Salmo 27:9, si me ayuda a leer, Pam. No escondas tu rostro de mí, dice el salmista. El salmista se sentía que por su pecado Dios había escondido su rostro de él. Es decir, Dios le había quitado la luz del entendimiento. Se sentía que estaba forajido y que Dios se había escondido y que Dios no respondía. Porque pasa precisamente esto que estamos hablando. Miren lo que dice Ezequiel 7, del 20 al 22. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, dice el Señor. Y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Todo el mal que vino sobre Israel a causa de su terquedad, a causa de su idolatría, a causa de su pecado, fue enviado por Dios. Fue enviado por Dios. Y Dios permitió que ellos se enceguecieran en sus pecados, de tal manera que fueran arrastrados hacia esa maldad. ¿Con qué propósito? Con propósitos redentivos. Dios permite el mal para restaurarnos a los que somos sus hijos. Uno de los versículos más claros acerca de esto es Romanos 1. Cuando en Romanos 1 habla acerca de todos aquellos que cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres, Romanos 1 es un pasaje, bueno, de hecho todo el libro de Romanos es un libro espectacular. Es el evangelio dentro del evangelio, dicen los teólogos. Pero en este capítulo 1 está hablando Pablo a los cristianos en Roma y dice que lo que de Dios se conoce, por él fue revelado. Pero los hombres impíos frenan la verdad de Dios con sus malas acciones. Y en vez de darle gloria al Creador, le dieron gloria a las criaturas y se hicieron dioses en forma de aves, de reptiles, de cuadrúpedos y todas esas cosas. Y eso lo llevó a profanar sus cuerpos y a hacer actos abominables contra Dios. Acerca de estos, dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, porque recuérdense que Dios, lo que de Dios se conoce, por él ha sido revelado a través de la naturaleza y a través de su palabra, ellos conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Se nubló su pensamiento a causa de su idolatría, a causa de su pecado y a causa de su terquedad, a causa de su inmoralidad. Y mis hermanos, miren si esto no es cierto, que cuando uno está sumido en un pecado
independientemente de que sea de inmoralidad o de cualquier índole, uno está como cegado. El entendimiento está completamente entenebrecido y no escucha, no ve, no puede percibir nada más que su pecado. Hemos oído en los medios noticiosos testimonios de personas que cometieron homicidio contra otra persona, y cuando les preguntan, ¿y qué pasaba por tu mente cuando hiciste eso? Crímenes atroces, ¿verdad? Nietos matando a sus abuelas con saña, hijos matando a sus madres, a su padre o a su madre con saña también. Y le preguntan, ¿por qué hiciste eso? No, yo no sé. Cuando menos acordé fue que tenía el cuchillo en la mano y todo estaba lleno de sangre. ¿Por qué? Se nublaron. Su entendimiento fue entenebrecido. ¿De qué otra manera podemos explicar nosotros el hecho que un ser racional, pensante, vaya contra su naturaleza y cometa tal acto de abominación? La única explicación es que el entendimiento de esa persona esté entenebrecido a causa de su propio pecado. Muchos hombres, por celo, son capaces de hacer grandes vejámenes contra otra persona. Y le dicen, ¿qué te pasó? Me cegaron los celos. ¿Ha escuchado usted eso, verdad? Me cegaron los celos. A esto se refiere. A que el pecado tiene la capacidad de bloquearnos totalmente y no pensar en ese momento que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que vamos a una iglesia, que tenemos un testimonio que mantener. ¿Sí? Porque el entendimiento fue entenebrecido. Verso 26. Por esto Dios los entregó. ¿Quién los entregó? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mire qué cosa más. Por eso le digo que este libro de Romanos es bien profundo. Porque aquí está hablando acerca de usar el cuerpo en contra de su naturaleza. De hacer cosas vergonzosas que van en contra de su uso. Y eso quiere decir hombres cambiando su papel de hombres por mujeres y mujeres cambiando su papel de mujeres por hombres, profanando su cuerpo con cosas que son contra la naturaleza de los hombres. Pero, ¿cuál es el origen de eso? Dios nos entregó a sus pasiones vergonzosas. Entonces Dios retira la luz de su entendimiento para que estas personas sean totalmente entregadas a sus depravaciones. Los que son hijos, con el propósito de que sean redimidos, y los que no son hijos, con el propósito de que sean juzgados. Y al final, Dios se va a glorificar tanto de la salvación de los escogidos como de la condenación de aquellos que han sido reprobados. ¿Sí? Con los reprobados se va a glorificar en que Él ha ejecutado su justicia perfecta, que Él es justo y da a los buenos su recompensa y da a los malos su castigo. Entonces, tanto en la salvación de los escogidos como en la condenación de los reprobados, Dios va a ser glorificado. Entonces Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ay, pero pobrecitos, qué malo es Dios, es un tirano que no les da ninguna opción ni ninguna oportunidad para convertirse. Nunca les preguntaron si querían ser salvos. Mire lo que dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aunque se los presentara en vivo y a todo color, de carne y hueso, no hubieran creído.
La gente dice que mal es Dios que mandó a todos esos al infierno. Esa gente se fue al infierno de su propia gana. No quisieron nada con Dios. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Y aquí es donde encontramos también algunos otros pasajes en el Nuevo Testamento que afirman esto. El justo vivirá por fe. Lindo, ¿verdad? Dice, pero si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Quién es el justo? El justo es aquel que ha sido justificado o declarado justo por el sacrificio de Cristo. Es aquel que ha creído en Cristo y ha sido justificado por la justicia de Cristo. Ese es el justo. No es el que es bueno, no es el que ayuda, no es el que dona, no es el que da, no es el que hace. No, justos son únicamente aquellos que han sido declarados justos por el Padre, no porque haya alguna justicia en ellos, sino por la justicia perfecta de Jesús que es aplicada a ellos. Dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Que va a vivir a causa de poner su fe en la justicia perfecta de Cristo. Pero dice, si retrocediere, no se agradará mi alma. Quiere decir que el Señor se va a apartar si se retrocede. Pero no significa que deja de ser justo, sino que simple y sencillamente Dios está retirando su luz por un tiempo para que sea pasado por el horno 7 veces calentado y se puede evidenciar si es verdaderamente de los hijos de Dios o es de los hijos del diablo. Si es de los hijos de Dios, va a volver a redil. Si es de los hijos del diablo, se va a terminar de perder. Y entonces en este contexto es donde viene el famoso pasaje que hemos estado enseñando algunos domingos atrás. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Sí? Nosotros somos de esos justos que han sido justificados y viven por la fe. No son de los que retroceden para que Dios quite su entendimiento de nosotros y que nos vayamos tras nuestras bajas pasiones. Entonces, mis hermanos, esas 4 situaciones son las que hacen que nuestra seguridad en la salvación sea variante. La negligencia, hablamos también del pecado, la tentación y el hecho de que Dios retire su luz de nosotros para dejarnos en nuestros pecados. Ahora vamos a ver los límites de esa variación. Miren qué hermoso lo que nos dice la confesión acerca de esto, obviamente anclado y respaldado por la palabra de Dios. Dice, sin embargo, nunca quedan destituidos de estas cosas, de la simiente de Dios, de la vida de la fe, del amor de Cristo y de los hermanos, y de la sinceridad del corazón y la conciencia del deber. Aunque una persona, mis hermanos, sea abatida en su seguridad de la salvación, sea zarandeada o se mire languidecida su seguridad a causa de la negligencia, a causa del pecado, a causa de la tentación o a causa de que Dios retire su luz del entendimiento, esta persona no deja de ser parte de la simiente de Dios. No deja de ser salvo. No deja de tener una vida de fe. A pesar de que está en pecado, hay algo adentro de él que lo señala, que lo constriñe y que lo trae de vuelta a Cristo, a expresar lo que decía el salmista: vuélveme el gozo de mi salvación. Aunque esté pecando, nunca va a poder pecar en paz, porque el Espíritu Santo va a estar hablándole a su vida y diciéndole: tú eres cristiano, esto que estás haciendo está mal, necesitas volver a la iglesia. El amor de Cristo nunca se va a apartar de su vida, y tampoco el de los hermanos.
Nunca va a hacer falta aquel que le diga, hermano, regresa a Cristo. Regresa al redil. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué estás así? Nos duele que te hayas ido y que hayas tomado esa decisión. Tampoco se va a apartar de él la sinceridad del corazón, de saber que está mal y reconocer que efectivamente está mal. Porque alguien puede decir, no, ahora que estoy fuera de la iglesia, la estoy pasando de lujo. Pero si es sincero de corazón, se va a dar cuenta que efectivamente no es feliz. Nadie es feliz pecando. Cuando más libre es el hombre de Dios, se da cuenta que es más esclavo de su pecado. Una persona alcohólica, fiestera, drogadicta o inmersa en las diferentes cosas del mundo puede decir que es libre y que él disfruta su libertad. Pero al final, cuando se le acaban los amigos, cuando se le acaba el dinero, cuando se le acaba el efecto de las drogas y del alcohol y de la emoción, vuelve a su miseria, vuelve a su tristeza, vuelve a su vómito. Entonces, nunca somos más esclavos del pecado que cuando somos libres de Dios. Y por el contrario, cuando más esclavos somos de Cristo, somos más libres de nuestros pecados. Si alguien es sincero consigo mismo en su corazón, podrá darse cuenta que ningún pecado y ninguna lejanía de Dios lo lleva a una felicidad verdadera. También, si es un cristiano que ha nacido de nuevo, pero se ha visto mermado en esa seguridad de la salvación, jamás va a perder la conciencia del deber. Siempre va a estar su conciencia acusándolo de que hoy es domingo, día del Señor, tengo que ir a la iglesia. La conciencia del deber siempre va a estar ahí recordándole una y otra cosa. Entonces, aunque nuestra seguridad de la salvación se mire disminuida por las cosas que hablamos anteriormente, los límites de esa variación se miran estrictamente delineados en estas cosas. Por muy inseguro que estés, por muy sumergido en tu pecado, nunca dejas de ser hijo de Dios. Siempre continúas viviendo esta vida de fe. El amor de Cristo continúa en tu corazón. El amor de los hermanos también. La sinceridad del corazón para darte cuenta y declarar que no eres feliz. Y la conciencia del deber. Continúa la confesión diciendo, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo. Si el que es verdaderamente nacido de Dios va a ser eventualmente llamado de regreso al redil y su seguridad va a ser revivida. Y es por estas mismas operaciones que los verdaderos creyentes pueden ser preservados de caer en total desesperación o de volverse al mundo. Miremos algunos textos que nos hablan acerca de esta realidad. Tenemos, por ejemplo, 1 Juan 3:9, Mauricio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hay una gran diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado. Porque el pecado puede alcanzarnos a nosotros en algún momento. Un momento de ira nos hizo decir una mala palabra, decir una grosería o actuar de una forma grosera. Y entonces el pecado llegó a nuestra vida. Pero en ese momento el Espíritu Santo nos hace volver de regreso al Padre. Pedirle perdón a Dios por nuestro pecado y pedirle perdón a la persona que ofendimos. Ninguno de nosotros está exento de caer en pecado, porque todos somos pecadores, todos somos mortales. El pecado remanente aún habita en nuestra carne.
Pero una cosa es eso y otra cosa es deliberadamente estar practicando el pecado. Así que hay un patrón de pecado en nuestra vida que todos los días nos lleva a pecar de la misma forma y hacerlo deliberadamente porque nos da satisfacción y no nos importa que ofenda a Dios. Eso es una cosa diferente, eso es práctica de pecado. Y dice Juan, todo aquel que es nacido de Dios no tiene esta práctica de pecado. No significa que no hay pecado en él. El pecado llega, el pecado lo alcanza. Pero si es nacido de Dios, no está en esa práctica de pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Porque Dios le ha dado el nuevo nacimiento. Tiene una nueva naturaleza espiritual que lo hace alejarse del pecado y ver ese pecado como repugnante porque ofende a Dios. Entonces dice, ese no puede pecar. ¿Por qué? Porque si peca, inmediatamente sabe que ofendió a su Salvador y necesita reconciliarse con Dios, necesita pedir perdón, necesita ser restaurado. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Si Dios nos da el nuevo nacimiento, mis hermanos, no es una garantía de que no vamos a pecar. Es una garantía de que si pecamos, nos vamos a doler por el pecado y vamos a regresar a Dios nuevamente. Lucas 22, 31 y 32. Rigoberto, ¿se me ayuda a leer? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire qué tremendo lo que le dice el Señor a Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Saben cómo era la zaranda en aquel tiempo? Ahora tenemos una tela metálica, ¿verdad? Que se echa ahí la arena para colarla y que salga la arena más finita. Pero en aquel tiempo la zaranda se hacía, era la acción de agarrar los granos de trigo una vez machacados, se agarraban con una pala, se tiraban al aire y el aire se llevaba todas las impurezas, es decir, todas las cáscaras del trigo, y en el suelo de trillar caía únicamente el grano ya sacado de su concha. Las conchas se las llevaba el viento y en el piso solamente caía el grano de trigo. Y entonces el Señor oró por Pedro para que Satanás no lo zarandeara. No, el Señor oró por Pedro para que su fe no faltara. Uno hubiera pensado que el Señor estaba ahí con él y que le dijera: no, Satanás, Pedro es de los míos, no hagas nada contra él. Pero el Señor le dijo: yo he rogado para que tu fe no falte. Y entonces, si eso pasó con Pedro, imagínense qué osadía la de los predicadores de la prosperidad, diciendo: declaramos y decretamos que nada malo va a pasar en tu casa, en tu vida, que esto y el otro. Cuando el Señor ora de una manera diferente. No decreta, no declara, no arrebata y no le dice a Pedro que Satanás no lo va a tocar, sino que le dice que le va a pegar una buena revolcada, pero que él ha orado para que su fe no falte. Y entonces ese acto tenía un propósito redentivo en la vida de Pedro, porque no solamente era que el Señor se quería entretener un ratito, no era que el Señor se quería entretener un rato viendo que Pedro estaba siendo revolcado, sino que el Señor sabía que enseñándole a Pedro a pasar por esa providencia aflictiva, Pedro iba a ser capaz de confirmar a sus hermanos. Y cuando nosotros leemos, mis hermanos, la primera y la segunda epístola de Pedro, lo que Pedro está haciendo es precisamente consolando a los hermanos. Muchos cristianos están en el exilio a causa de la persecución romana. Están pasando por la zaranda esos cristianos. Y adivinen quién los está consolando y enseñándolos
enseñándoles qué es lo que deben hacer en el momento que llegue la prueba. El apóstol Pedro, un experto en zarandeadas. Y entonces, en ese contexto es que él puede decir, Primera de Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha venido como que si fuere cosa extraña. Y comienza a decir, es necesario que la prueba venga y que empiece por la casa de Dios. Porque de esa manera seremos nosotros afirmados. Mire qué tremendo, cómo todo este episodio tan difícil en la vida de Pedro, en el que niega al Señor, en el que actúa inmaduramente, con cobardía y con dura cerviz, es utilizado por Dios para transformar su vida y para que Pedro pueda ser de consuelo a otros cristianos. Y entonces la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es que el hijo de Dios cobra ánimo en medio de esas pruebas para poder edificar a otros. Mientras que el impío se amarga y se aparta de Dios y de la iglesia y no quiere saber nada más. Pero Dios no existe. Si Dios existiera, no me hubiera hecho pasar por todo este dolor y por todo este sufrimiento. ¿Se imagina que Pedro hubiera pensado de esta misma manera? Pero Dios permite estas cosas en nuestra vida con fines redentivos. Romanos 8:15 al 16. Henry. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. No habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No hemos recibido un espíritu de temor que nos lleva a estar cautivos de nuestros pecados, sino al contrario, hemos recibido un espíritu de adopción que nos hace saber que a pesar de nuestras pruebas, seguimos siendo la simiente de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios. Y ese mismo espíritu de adopción nos faculta para que en medio de las pruebas nosotros podamos clamar, Abba, Padre. Como un llamado de rescate. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios, por lo tanto no me puedo quedar en esta situación. No me puedo quedar en este hoyo. Gálatas 4, del 4 al 7. Danelli, si me ayuda a leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. La razón por la que podemos clamar, Abba, Padre, aún en medio de nuestros pecados, aún en medio de nuestras dificultades, es porque Dios envió a nuestros corazones el espíritu de Hijo, el espíritu de su Hijo. Y el espíritu de su Hijo, el que da testimonio a nuestros corazones que somos hijos de Dios. Entonces eso nos hace a nosotros buscar volver al Padre. Pedirle al Padre que extienda su mano para que nos saque del hoyo en el que nosotros estamos. Mientras que a un impío lo único que hace es seguirse hundiendo en el hoyo de la desesperación. Así que mis hermanos, esos son los límites de la variación en esta seguridad de la salvación. Quisiera darle algunas conclusiones esta noche. Aunque nuestra seguridad puede ser zarandeada, puede ser disminuida
y puede ser interrumpida por causa de la negligencia, el pecado, la tentación y el que Dios retire la luz de nuestro entendimiento, nunca dejamos de ser salvos. Nuestra seguridad puede ser revivida después de un tiempo por la obra del Espíritu Santo, que es la misma obra que preserva la seguridad en muchos de nuestros hermanos hoy. Así que mis hermanos, si tenemos esta seguridad de nuestra salvación, ocupémonos en ser diligentes, en luchar contra el pecado, en no permitir que la tentación anide en nuestros corazones y en buscar una comunión más profunda con Dios a través de su palabra y a través de la oración, para que su rostro siempre ilumine en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar entonces, mis hermanos, dándole gracias al Señor por este tiempo, pidiéndole que Él nos ayude a poder crecer en nuestro entendimiento de nuestra seguridad de salvación. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche, Señor, porque has hablado a nuestra vida y a nuestros corazones acerca de continuar creciendo, Señor, en esta fe que tú has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Permítenos, Señor, ser diligentes en el estudio de tu palabra, en la oración, Señor, y en todos los medios de gracia que tú has dejado para conocerte más. Para que ocupándonos en esto, Señor, crezcamos en la piedad, podamos crecer también, Señor, en nuestro conocimiento de ti, en nuestro entendimiento de tu gracia, Señor, y que podamos ser conformados más a la imagen de tu Hijo Cristo. Padre, en esta tarde, Señor, si alguno de mis hermanos está pasando por alguna situación difícil, confirme en sus corazones, por medio de ese espíritu de adopción enviado por Cristo, que ellos puedan clamar Abba Padre en medio de su necesidad, en medio de su desesperación. Que tú puedas extender tu mano para rescatarlos, Señor, y traernos más cerca de ti. Ten misericordia de mis hermanos, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Ayúdanos, Padre, en medio de nuestra incredulidad, en medio de nuestros momentos de debilidad y de pecado, Señor. Fortalécenos con este espíritu de adopción, Señor, por el cual sabemos que somos hijos tuyos. Y como oró nuestro Señor Jesucristo, no nos dejes caer en la tentación, Señor, y líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.